El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la sección de Farmacia Comunitaria de la FIP tienen el agrado de compartir con ustedes el webinar Presente y Futuro de la Tecnología en Atención Farmacéutica. Moderadores invitados, Yajaira Quesada y Jorge Slotke. Expositores invitados, Lars Ake Sutherland y Eduardo Satúe de Velasco. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes y buenas noches para todos aquellos que nos acompañan el día de hoy a este webinar Presente y Futuro de la Tecnología en Atención Farmacéutica. Esto es una sinergia del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica con la sección de Farmacia Comunitaria de la FIP, la Federación Internacional Farmacéutica. Mi nombre es Yajaira Quesada, soy farmacéutica, coordino la unidad de estandarización del ejercicio profesional en el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Y agradecemos por estar el día de hoy con nosotros y por supuesto a nuestros moderadores y expositores que pronto les estaremos presentando. Antes de presentar a nuestro segundo moderador, algunos aspectos de logística a mencionar son los siguientes. Este webinar está siendo grabado y se compartirá en el canal de YouTube del Colegio de Farmacéuticos. Las preguntas las pueden realizar en el espacio de chat o bien en el espacio de preguntas y respuestas de la herramienta de Zoom. Estas las abordaremos al final del webinar. Y sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestro segundo moderador. Él es Jorge Scotle. Es farmacéutico egresado de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, y magíster en gestión de sistemas de salud por la Universidad Favaloro. Actualmente es miembro ejecutivo de la sección de farmacia comunitaria de la Federación Internacional de Farmacia y trabaja para el Ministerio de Salud de su provincia San Luis. Ha participado en numerosos eventos farmacéuticos nacionales e internacionales, tanto como asistente y disertante. Es el presidente fundador de la Asociación de Estudiantes de Farmacia de la República de Argentina y ha estado involucrado en la Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia por muchos años. Ha sido oficial de Relaciones Regionales y presidente de la Oficina Regional Panamericana y asesor general del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Estudiantes en el 2018. También formó parte de esa delegación que asistió a la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2015. Cree que no hay presente ni futuro para las farmacias comunitarias sin servicios farmacéuticos y que se debe trabajar muy duro para adaptarse a las realidades y desafíos actuales, siempre centrándose en el bienestar de sus pacientes. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por también hacer realidad este evento. Bueno, muchas gracias, doctora. Antes que nada, quiero agradecerle a usted y al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica por el interés para poder llevar adelante este evento en colaboración con la sección de farmacia comunitaria de FIP. Y por supuesto agradecer también a nuestro panel de expertos que de manera desinteresada hoy nos acompañan. Hemos titulado el evento de hoy Presente y Futuro de la Tecnología en Atención Farmacéutica y tenemos el afán de perseguir los siguientes objetivos. Primero, comprender el impacto de la salud digital y la inteligencia artificial en la farmacia moderna. Segundo, explorar algunos ejemplos prácticos sobre el uso de la inteligencia artificial en la optimización de servicios farmacéuticos. Y por último, plantear la atención farmacéutica a través de plataformas de servicios profesionales farmacéuticos. Para ello, hoy nos están acompañando dos colegas, primero de España, Eduardo Satúe de Velasco. El doctor es licenciado en farmacia por la Universidad de Navarra, es graduado en filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, experto universitario en educación para la salud por la UNED, experto universitario de cooperación internacional en desarrollo de género por la UNED, es magíster en servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en farmacia comunitaria y actualmente farmacéutico comunitario en Maella, Zaragoza. Es vocal de Relaciones Internacionales de la Sociedad Española de Farmacia Familiar Clínica y Comunitaria, CEFAC. También nos está acompañando nuestro colega de Suecia, el doctor Lars Åke Söderlund. Es vicepresidente de la Federación Internacional de Farmacia, copresidente del Grupo Asesor de Tecnología de la Federación Internacional de Farmacia y miembro de la Junta de Farmacia de Práctica Farmacéutica de la FIP.
es miembro del buró ejecutivo también de esta institución y expresidente de la sección de farmacia comunitaria. Diariamente se desempeña como farmacéutico comunitario en Estocolmo, Suecia, donde trabaja también como asesor ejecutivo de Apoteket, que es una cadena estatal de farmacias. Es ex vicepresidente y miembro honorario de la Sociedad Farmacéutica de Suecia, galardonado en el año 2014 y 2020 como farmacéutico del año en su país. En 2016 recibió el premio a la colaboración de las autoridades chinas por contribuir al desarrollo de la farmacia en este país, así como también al sistema de salud sostenible en China, ya que desde 2011 ha estado involucrado en el desarrollo de la atención sanitaria allí. Entre 2008 y 2022 fue miembro del proyecto nacional Revise mis medicamentos en Suecia, que es uno de los proyectos más exitosos sobre medicalización en pacientes mayores en este país. Durante toda su carrera ha trabajado en la mejora de la atención primaria de salud, integrando a la farmacia comunitaria en el modelo de atención primaria. Así que, bueno, ya presentado a nuestros disertantes, le voy a dar el paso a Lars para que pueda comenzar con su presentación. Muchísimas gracias, estimados colegas. Gracias por la amable invitación y por la introducción. Es un gran honor y un gran placer poder participar en este evento organizado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica en colaboración con la sección de farmacia comunitaria de la FIP. Hoy voy a hablar un poco sobre el desarrollo tecnológico en la atención sanitaria y farmacéutica. La cuestión es, ¿a dónde va? ¿A dónde va? O si ahora nos sumergimos en el futuro de la atención sanitaria, ¿hacia dónde va la atención sanitaria y cómo afectará a la farmacia? Yo creo que es claro que necesitamos abrazar las tecnologías de salud digital para el crecimiento y el impacto, eso es seguro. ¿Y hacia dónde va la atención sanitaria? ¿Y en qué manera tenemos que adaptarnos en relación con el desarrollo tecnológico? Y estamos preparados para el entorno que se está cambiando rápidamente. La pandemia fue una revelación, pero también un periodo en el que se aceleró la digitalización. Y hoy voy a intentar identificar las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la telemedicina, que están cambiando el panorama de la farmacia comunitaria y creando nuevas oportunidades para el cuidado de los pacientes y la generación también de ingresos. Revisar diferentes plataformas tecnológicas y herramientas disponibles para los farmacéuticos comunitarios e identificar cómo pueden ser aprovechadas para mejorar los resultados y expandir los servicios de la farmacia. Y también mostrar cómo la atención sanitaria está cambiando dinámicamente y cómo hoy en día está impulsada por la propia atención sanitaria, los consumidores y así como los actores de nicho en el mercado. Así que estamos viendo un movimiento hacia la atención a demanda también. Y creo que esto tiene sentido ya que los dispositivos móviles han cambiado cómo interactuamos entre nosotros mismos y con el mundo diariamente. Y solo piensa en cuántas veces va a recoger su teléfono inteligente durante las próximas 6 horas para comprar, verificar datos de salud, interactuar con amigos o la atención sanitaria. Y todos estos dispositivos y aplicaciones se han convertido en parte de quienes somos y lo que hacemos. Y la tecnología móvil y las redes sociales también han cambiado cómo interactuamos entre nosotros y el mundo. La tecnología está cambiando la forma en que los pacientes ven a la atención sanitaria y los años de COVID-19 aceleraron este desarrollo entre los pacientes y consumidores dentro de la atención sanitaria. Y hoy en día la tecnología está cambiando cómo los pacientes ven a la atención sanitaria. Y
utilizamos el seguimiento digital para nuestra salud y estos dispositivos se están volviendo cada vez más inteligentes y tendemos a usarlos cada vez más. Solo piensa en lo que un reloj inteligente puede ofrecerle hoy como dispositivo de salud. Medición de la presión arterial, frecuencia cardíaca y pronto niveles de glucosa en sangre también. Así que los pacientes ahora son consumidores de salud y los pacientes reconocen que hay una plétora de servicios ofrecidos a través de aplicaciones y en línea con compañías que ofrecen una atención sanitaria más conveniente, rápida y transparente en comparación con los actores tradicionales de la atención sanitaria. Y escuchamos todo el tiempo la salud digital, las palabras salud digital. Pero ¿qué es la salud digital? Bueno, esto es para mí la salud digital. Para mí es mucho sobre un término de paraguas que abarca muchas cosas diferentes, como los sensores, wearables, dispositivos habilitados para Internet of Things o el Internet de las cosas, telesalud, asistentes de voz, aplicaciones móviles, la inteligencia artificial y la robótica y la automatización. Y así que la atención sanitaria está cambiando. Los pacientes han adoptado una mentalidad del consumidor hacia la participación en su salud, buscando satisfacer sus necesidades a demanda. Atender a los pacientes donde están es una estructura comercial de atención sanitaria hoy en día en crecimiento y a través de múltiples modalidades de atención. Y los pacientes buscan precios más bajos, los pacientes y los consumidores buscan conveniencia. Y el hogar, nuestra casa, nuestra vivienda, se está convirtiendo en el centro de la atención. En realidad, hay un término llamado atención hospitalaria en el hogar. Recibes el tratamiento hospitalario en casa y si podemos hacer esto para una condición moderada, aguda, porque no podemos hacerlo para cualquier otra cosa. ¿Por qué tenemos que ir a la clínica de salud? ¿Por qué tenemos que ir a otro lugar para recibir atención sanitaria o médica? En realidad, en Suecia, los mayoristas de medicamentos han establecido también una farmacia comunitaria en su instalación de mayorista y entregan los medicamentos directamente a los pacientes en sus hogares y donde los farmacéuticos comunitarios realizan monitoreo remoto de terapia o mediante visita al hogar del paciente. Esto también es un indicador de que tenemos que involucrarnos activamente en el desarrollo tecnológico y adaptar y adoptar la farmacia en el nuevo entorno. Pero la salud digital no es un término nuevo, como pueden ver en esta diapositiva. La e-salud existe desde los años 90, cuando algunas personas comenzaron a compartir información, hacer preguntas y vimos el auge de Internet. Pero creo que realmente comenzó alrededor del año 2000, cuando vimos el auge de la salud móvil y la M-salud. Y ahora estamos en la era de la salud digital, donde mediante el uso de aplicaciones en teléfonos inteligentes, etcétera, podemos controlar nuestra propia salud. Y personalmente creo que la salud digital al final se convertirá simplemente en atención sanitaria, pero para identificar las diferentes tecnologías tendemos a dividirlo de esta manera. Cuando se trata de los omnimétricos de salud, se trata de nuestro bienestar, nuestros datos de laboratorio, etcétera, solo nuestras actividades diarias, nuestra vida diaria rastreada por aplicaciones y nuestros teléfonos inteligentes. Y por supuesto, estos datos también se puede utilizar para predecir cómo vamos a vivir con respecto a la salud y cuánto tiempo vamos a vivir. Y también vincularlo dónde vivimos, nuestro código postal, nuestro consumo diario de alimentos, alcohol, contaminación ambiental, etc. Y también vemos un rápido desarrollo de biosensores y dispositivos portátiles. Y muchos de estos están apareciendo en este momento. Y lo vemos en la tecnología CDM, la gestión de datos de clientes, que es un conjunto de procesos administrativos
que permiten que los datos sobre clientes o pacientes y las interacciones con los clientes de diferentes sistemas y se pueden agregar y analizar estos datos juntos. Así que la tecnología CDM está, por ejemplo, aumentando para diabetes, donde probablemente en los próximos años veremos si utilizamos la inteligencia artificial para nuestra enfermedad, por ejemplo, diabetes, donde básicamente usamos un dispositivo portátil que te dice cuál es tu nivel de glucosa en sangre y tienes una terapia digital o un rastreador de algoritmos que te dicen inyectar tanta insulina como necesites y el dispositivo lo hace. Esto probablemente será totalmente automático y el paciente no tendrá que hacer nada en absoluto. Así que este es un desarrollo asombroso después de 100 años desde el descubrimiento de la insulina. Así que el doctor Frederick Banting y su asistente Charles Best lograron la hazaña sensacional de aislar la insulina del páncreas de perros y pasar a la historia como los descubridores de la insulina. Y por primera vez ahora se puede tratar la diabetes. Esto nos lleva también a medicamentos de presión inteligente. En algún momento, no solamente donde nosotros como farmacéuticos dispensamos medicamentos básicos, los hacen también con una aplicación. Y también es importante decirlo que la medicina de presión no es un concepto preciso y tiene diferentes nombres como la medicina personalizada, la medicina centralizada en persona o la medicina a medida. Pero para describirlo en términos imprecisos, la medicina de presión se trata de averiguar todo lo posible sobre un paciente para hacer el diagnóstico más preciso posible y luego seleccionar el mejor tratamiento posible. Y esto es, por supuesto, lo que todos los médicos siempre han intentado hacer, pero en los últimos años el volumen de información que se puede obtener sobre un paciente individual ha explotado. Así que hoy en día es técnicamente posible examinar todo el genoma de una persona en el transcurso de un día, lo cual nuestro sistema de salud hará en casos urgentes. Por ejemplo, si se sospecha que un niño gravemente enfermo tiene una enfermedad genética congénita, pero normalmente los resultados tardan unas pocas semanas y el coste es de aproximadamente 3.000 euros, incluido el coste de la interpretación. Así que junto con este avance en la tecnología del diagnóstico, una serie de tratamientos que requieren análisis genéticos han llegado al mercado. Y ahora a menudo es posible dar el medicamento correcto al paciente correcto en el momento correcto, al menos en algunas áreas de la medicina. Las enfermedades congénitas raras, los cánceres y las enfermedades infecciosas están entre las áreas a la vanguardia de estos desarrollos. Y hay varias razones para esto. Con las enfermedades congénitas raras, por ejemplo, a menudo solo un gen o unos pocos genes son significativos y las tecnologías más antiguas ya nos han dado la opción de analizar un número menor de genes. Entonces, ¿qué deberíamos esperar en el futuro? Bueno, según estimaciones aproximadas, entre 300 y 400 nuevos medicamentos habrán llegado al mercado para 2030. Y además de eso, se espera que alrededor de 50 terapias avanzadas sean aprobadas para su uso. Y se espera que estas se relacionen con cánceres, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades de la piel, enfermedades renales, enfermedades oculares y enfermedades neurodegenerativas. Así que las terapias avanzadas no apuntan a nada específico a una célula, a un gen. El tratamiento en sí consiste en células, genes o tejidos que han sido alterados sustancialmente antes de ser administrados al paciente. Bueno, si nuestro coche puede alertarnos cuando algo está mal, ¿por qué no hacerlo mismo con nuestra salud? Y yo creo que esto es realmente clave. Esto no es algo nuevo para nosotros. El monitoreo y las recomendaciones para acciones han sido habituales en nuestros coches durante mucho tiempo. Y revisiones del motor, ¿debería seguir conduciendo o debería llevarlo a un lugar para que lo vean, a un taller, a un especialista?
Entonces, ¿por qué no podemos hacer esto o aplicar esto a la atención sanitaria? Bueno, en realidad, con los nuevos dispositivos inteligentes esto es posible. Y con los dispositivos portátiles surgen enormes oportunidades. Primero ponen al paciente o al usuario en el centro de los datos de salud. Y aunque están en sus inicios, nos proporcionarán muchos datos valiosos. Y los dispositivos portátiles incluso se utilizan para investigaciones clínicas y es probable que futuros estudios utilicen dispositivos portátiles como el Apple Watch en ensayos controlados. Las pruebas de laboratorio en casa ya es una realidad y a veces realizadas por el propio consumidor en sus hogares y ordenadas en línea o compradas en la farmacia local. Y después de la prueba se lo envían a un laboratorio y el paciente obtiene el resultado tras el análisis. Y hay varios robots en el mercado que monitorean cómo nos sentimos o si realmente tomamos nuestros medicamentos. O como en esta dispositiva, lo que yo llamo ayudantes de medicación. En promedio, en el mundo occidental, 1 de cada 6 o 7 personas toma medicamentos recetados, especialmente entre los mayores. Si perteneces a esta mayoría, probablemente ya estás familiarizado con los organizadores de pastillas, esas cajas de plástico que le ayudan a organizar los medicamentos según los días y la hora. Bueno, en esencia, los dispensadores automáticos de medicamentos cumplen la misma función, pero sin embargo, lo que los diferencia de esas simples bandejas de plástico es la automatización. Y los mejores dispensadores automáticos de medicamentos tienen características como la clasificación automática de pastillas, aplicaciones para teléfonos inteligentes y lo mantendrán en su horario de medicación a través de una serie de recordatorios. Como saben ustedes, casi el 50% de las recetas se toman de manera incorrecta, por lo que estos dispositivos realmente pueden ser una excelente manera de regular los medicamentos para ti, para ustedes o para un ser querido. Envejecer en casa puede ser a menudo bastante difícil, pero cuando se combina con un sistema de alerta sanitaria, un dispensador de medicamentos puede ser una excelente manera de cuidar a su ser querido. Los programas de software, así como las plataformas conectadas con nuestros teléfonos, ahora pueden apoyar a los pacientes con enfermedades crónicas como insulia, que rastrea los niveles de glucosa en sangre y donde el proveedor de salud rastrea continuamente las tendencias de glucosa en sangre y envía a los pacientes recomendaciones personalizadas para ajustes de la dosis. O los nuevos inhaladores con un sensor que te dice realmente si has inhalado el medicamento o no. Creo que es realmente genial cómo podemos adaptarnos a la atención virtual. El monitoreo remoto es un buen ejemplo cuando pones un sensor en un inhalador y puedes rastrear si se usa correctamente o no. Y la atención sanitaria en realidad está mostrando mucho interés en externalizar estos servicios a la farmacia. Basándose en el monitoreo, la farmacia puede informar al médico si el paciente necesita apoyo adicional o no. Y luego los diagnósticos remotos. El diagnóstico remoto es, como saben ustedes, el acto de diagnosticar un síntoma, problema o inconveniencia a distancia. Hay varios tipos de pruebas en el hogar que han sido disponibles durante algún tiempo y la pandemia 19 también ha cambiado y acelerado la aparición de pruebas de diagnóstico en un entorno hogareño. Y la conveniencia de estas pruebas de autocolecta está realmente evolucionando y revolucionando el mercado de pruebas de diagnóstico a medida que las personas se vuelven más proactivas sobre su salud. Estas pruebas son realmente rentables, rápidas y confidenciales y permiten a los pacientes verificar posibles enfermedades o condiciones de salud sin necesidad de visitar o consultar a un médico o un hospital. Y para recibir el análisis, estas pruebas requieren, claro, algún tipo de recolección de muestras como sangre, orina, saliva, heces o hisopos.
Y en esta dispositiva podemos ver cómo los actores de nicho, como yo los llamo, desarrollan programas de software para farmacias independientes en Estados Unidos. Así, si no puedes permitirte a desarrollar tus propios programas de software, puedes suscribirte a uno de estos por un coste muy pequeño y ofrecérselos a los pacientes. Una buena manera de añadir servicios digitales a la farmacia. Y, claro, hay varios asistentes de voz que ya están establecidos en el mercado. Amazon tiene una ventaja inicial con Alexa, pero las lecciones de los proveedores de vanguardia también se pueden aplicar a Apple Siri, Google Home y Microsoft Cortana. Y yo creo que todos ustedes están soñando con un mayordomo privado. Cuando necesitas un corte de cabello o quieres reservar una mesa en tu restaurante favorito, ¿no te gustaría dejar este tipo de cosas a tu asistente personal? Pues dentro de unos pocos años, los asistentes virtuales harán esto posible para todos nosotros. Y en los próximos años, la calidad y las funcionalidades también de estos asistentes de voz como Siri, Alexa, Google Assistant, etcétera, evolucionarán considerablemente y como resultado se volverán cada vez más importantes en nuestras vidas. Y además es muy importante, o por lo menos divertido, reflexionar un poco. ¿Puedes creer que hace una década, 10 años, Siri, Alexa, el coche Tesla y el concepto de chatbots no existían? Así de rápido es el desarrollo. Y la función de la inteligencia artificial ha ido más allá de la computación cuántica ahora. Vivimos en un mundo digital en constante evolución, donde los asistentes de voz y la inteligencia artificial se han convertido en una parte inseparable de nuestras vidas. Aunque no lo notemos, podemos encontrarlos en todas partes. Y desde coches, hogares, restaurantes, aeropuertos, hasta lugares de trabajo, hoteles y más. Así que la inteligencia artificial ha crecido gracias a extensos algoritmos de comportamiento que les han ayudado a adaptarse y entender nuestros gustos y aversiones. Y ya ha cambiado las teorías del comportamiento del consumidor también con la ayuda de estos asistentes de voz que contribuyen a hogares inteligentes y electrodomésticos inteligentes también. Bueno, la cuestión es, ¿tomaste tu medicación hoy? En cuanto al uso de los medicamentos, incluso el poder de las voces está surgiendo aquí. Hay investigadores que durante la pandemia intentaron desarrollar un modelo donde el sistema pudiera identificar por la voz si teníamos COVID-19 o no. Así que hoy en día el sistema o estos algoritmos por lo menos pueden identificar muy temprano si sufrimos de diabetes o, por ejemplo, Alzheimer. Pues parece que estás enfermo. ¿Te gustaría programar una visita de telemedicina? Esto está vinculado al monitoreo pasivo al recuperar datos sobre el individuo. Parece que estás enfermo. Entonces, incluso si el paciente no está pensando en ir al médico, al menos hay una voz que dice que parece que estás enfermo. ¿Deberíamos hacer algo al respecto? Ya hoy Alexa puede ayudarnos cuando no nos sentimos bien, ya que está impulsada por la inteligencia artificial y ella reconoce, por ejemplo, si nuestra voz suena diferente. Y los asistentes de voz también pueden ser programados para hacernos preguntas sobre la adherencia a la medicación. Bueno, las terapias digitales es otra área en crecimiento de la atención sanitaria y la farmacia. Las terapias digitales ofrecen intervenciones sanitarias directamente a los pacientes utilizando un software clínicamente evaluado y basado en evidencia para tratar, gestionar y prevenir una amplia gama de enfermedades y trastornos. Aquí hay un ejemplo, Callam, que es una plataforma para el manejo del dolor crónico, centrada en el dolor lumbar. Un estudio reciente destaca que es tan efectiva como la fisioterapia o hasta mejor que la fisioterapia para el tratamiento y probablemente se extienda más para las intervenciones de estos dispositivos.
El objetivo de toda esta tecnología no es controlar la vida de los pacientes, es que funcione en segundo plano en nuestras vidas y solo intervenga cuando sea más necesario. Si todo va bien, de acuerdo con el plan de salud o de cuidado personal, no hay alertas. No se trata de controlar a los pacientes, se trata de apoyarlos y dar indicaciones si algo está mal. Y así es como podemos utilizar datos en tiempo real para el monitoreo de pacientes en la farmacia comunitaria. Podamos identificar ciertas enfermedades antes de que ocurran. Podría ser cáncer, diabetes u otras enfermedades donde tenemos la oportunidad de intervenir antes. Y todos estos tipos de problemas están surgiendo y creo que esto es realmente clave porque estamos pasando de la monitorización pasiva a la monitorización activa. Y la monitorización activa ocurrirá en tiempo real. Y la pregunta entonces es, ¿tenemos todos los datos en la farmacia? ¿Todos los datos necesarios para intervenir activamente? Pues aquí es también donde los modelos de la inteligencia artificial nos apoyarán. Por ejemplo, sugiriendo que el paciente tiene algún tipo de problema que necesita una solución o al menos una revisión por un profesional de salud. Los datos avanzados también pueden predecir que un paciente tendrá un problema respiratorio severo, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, etc. Así que esto es extremadamente importante desde una perspectiva del paciente, pero también aumentará la accesibilidad a la atención y reducirá costes y involucrará a los pacientes en su atención sanitaria. Así que esto es un modelo del futuro utilizando la inteligencia artificial y los datos del paciente. Y esto me lleva a cómo percibimos la realidad. La realidad virtual puede ser una excelente herramienta educativa para los farmacéuticos sobre el manejo de la terapia, la educación sobre una enfermedad y la importancia de seguir un tratamiento específico. Por ejemplo, puede ser el manejo de dolor vinculado a la terapia que está siguiendo. Y esto ya es una práctica en muchos países. Con la realidad virtual, la información sanitaria puede presentarse de una manera interactiva y fácil de usar, que ayuda a los pacientes a comprender sus cuerpos, diversas condiciones y posibles tratamientos. Y esta tecnología también se puede utilizar para simular procedimientos médicos y mostrar a los pacientes lo que se pueden esperar antes de someterse a una cirugía u otros tratamientos. Así, un paciente puede estar en una terapia tradicional y también en una terapia de la realidad virtual, utilizándolas en conjunto. Entonces, una pregunta interesante es, ¿la terapia de realidad virtual es una prescripción, incluso si no se consume una pastilla por el paciente? Bueno, yo no lo sé, pero probablemente el futuro nos lo dirá. Una cosa es segura, se está volviendo cada vez más y más popular y es conveniente para el paciente. ¿Has encontrado una pastilla suelta en tu botiquín o en el suelo? ¿Tienes un ser querido que mezcló accidentalmente un par de sus medicamentos? Hay muchas razones por las que podríamos preguntarnos, ¿qué pastilla es esta? Un identificador de pastillas puede ayudarnos a ponerle un nombre a un medicamento desconocido. Identifica medicamentos recetados y de venta libre que tomas en forma sólida por vía oral como tabletas y cápsulas. Simplemente hay que ingresar algunos detalles básicos sobre la pastilla y el identificador nos dice qué podría ser. Nos muestra una lista de coincidencias cercanas o señala una coincidencia exacta posible. Y cada resultado incluye una foto de la pastilla, sus nombres de marca y genéricos, la potencia, la dosis y otra información. Y hoy es tarde por la noche y yo estoy corriendo a la farmacia. Los niños en casa tienen fiebre. ¿Dónde está la medicina? ¿Y qué medicina? Supongamos que yo abro la aplicación de la farmacia comunitaria y le pregunto, ¿qué medicamento para la fiebre puedo darle a un niño de 6 años? Luego
la aplicación muestra un camino guiado en el suelo que sigo y resalta una caja de medicamentos en el estante para mí. Esto probablemente será el futuro, con una combinación de la realidad aumentada y la capacidad de los chatbots de la inteligencia artificial que pueden procesar las solicitudes de los consumidores. Y claro, las compañías farmacéuticas también van a aprovechar de esta tecnología para impulsar la participación del consumidor y los servicios. Y yo puedo ver que los fabricantes también ven esto como una forma de ganancia para ayudar a construir el reconocimiento de marca. Tal vez aparezca también un video guiándome sobre cómo administrar el medicamento y dando otros consejos útiles. Así que tenemos que reinventar los servicios de la farmacia en esta era de la salud digital. Y entonces, ¿cómo incorporamos todos estos desarrollos en la atención al paciente dentro del espacio de la farmacia? Bueno, hay formas de ofrecer muchos nuevos servicios, como pueden ver en esta diapositiva, una serie de expansiones en los servicios farmacéuticos, dispositivos más pequeños y aumento de herramientas de diagnósticos, capacidad para realizar servicios de pruebas o cribados en farmacia, capacidad para que los farmacéuticos inicien atención o tratamiento para ciertas condiciones con diagnóstico. Además, esto es algo que se está desarrollando en Australia, Inglaterra y Canadá, por ejemplo. Acuerdos de la práctica colaborativa también para que los farmacéuticos modelen la terapia para ciertas condiciones. Otros ejemplos es que cuando el hospital va a ir al domicilio, a la casa, y la farmacia también está en casa, la farmacia continuará evolucionando. Por ejemplo, con ofrecimientos de medicamentos por correo y a demanda, dispositivos conectados para rastrear la utilización de medicamentos, y también los pacientes pueden utilizar la farmacia para servicios adicionales cuando no pueden atender a la farmacia en persona. Y también los servicios clínicos de la farmacia se vuelven remotos y podemos proporcionar monitoreo remoto del paciente para el manejo de enfermedades y también ofrecer programas de bienestar para evaluar los resultados clínicos también. Y también hay un desarrollo sobre una parte aún más grande del compromiso público y comunitario para la farmacia comunitaria. Así que la farmacia comunitaria también se va a adaptar a la atención virtual, monitoreo remoto del paciente y monitoreo terapéutico remoto. Y además aquí podemos incluir educación y coaching, incluir adherencia a la medicación y datos fisiológicos, etc. Y también la automatización, que ya es una parte grande e importante en muchas farmacias en todo el mundo, seguirá siendo importante para que podamos enfocarnos en mayor medida en nuestros servicios clínicos de valor agregado. Así que de esa manera yo creo que la propuesta de valor de la farmacia es expandir o reforzar canales de ingresos alrededor de la dispensación de medicamentos desde una perspectiva de sostenibilidad económica y servicios clínicos como parte del portafolio de servicios reembolsados de la atención primaria de salud. Reducir la no adherencia a la terapia, servicios de suscripción, vacunas, programas y servicios de bienestar, manejo de la terapia, especialmente para las enfermedades no transmisibles, asesoramiento o monitoreo remoto, y la farmacia se convierta en un centro de salud para toda la comunidad y de esa manera también un actor integrado de la atención primaria de salud como la puerta de entrada a la atención sanitaria. Entonces la cuestión es si la tecnología va a reemplazar el farmacéutico. Pues la respuesta es no, pero necesitamos adaptar y adoptarnos, como siempre lo ha hecho la farmacia también. Y nunca podemos olvidar la perspectiva humana de hablar con un paciente en persona. Eso es extremadamente importante. La tecnología es una herramienta y no puede sustituir el contacto personal, el contacto humano con el paciente.
Una cosa que es importante es que, ¿qué pasa con los organismos reguladores? Ya han facilitado el desarrollo de la farmacia comunitaria. O todavía estamos con las reglas antiguas sobre nuestro trabajo. Y eso es algo que puede prevenir el desarrollo de la farmacia mientras otros actores realmente pueden utilizar estas oportunidades en vez de dirigirlos hacia la farmacia comunitaria. Y otro aspecto muy importante es que necesitamos farmacéuticos habilitados digitalmente. ¿Y qué va a venir después? Pues impresión de medicamentos en 3 dimensiones, 3D, y cada medicamento creo yo que va a venir con una solución o apoyo digital, y la farmacia se convierte en un destino de la salud para toda la comunidad. Y entonces, si la industria farmacéutica está pensando más allá de la pastilla, como se puede decir, o la píldora, entonces la farmacia también necesita pensar más allá de las prescripciones. Y quiero informarles que la FIP tiene muchos recursos, hasta en español, sobre la salud digital, y también tenemos muchos eventos digitales donde hablamos con expertos de todo el mundo sobre la salud digital y las oportunidades para la farmacia. Y además tenemos 21 objetivos sobre la transformación de la farmacia hacia 2030. Y uno de estos objetivos es la salud digital, Digital Health, número 20. Así que el potencial de las tecnologías digitales en la práctica de la farmacia comunitaria, pues yo creo que hay un enorme potencial para mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente, mejorar la colaboración y comunicación multiprofesional, por ejemplo, vía historias clínicas electrónicas y recetas electrónicas compartidas, aumentar la alfabetización en salud y la autogestión para los pacientes, automatizar los procesos administrativos y logísticos y personalizar los servicios de atención sanitaria, utilizando todos los datos y la información que tenemos sobre cada paciente. Y unas observaciones finales. Las tecnologías digitales ofrecen enormes oportunidades para lograr un autocuidado seguro y eficaz y promover la práctica de la farmacia comunitaria si se diseñan de acuerdo con los objetivos de la atención sanitaria y no al revés. Y los farmacéuticos participan cada vez más en actividades, servicios y de salud digital para beneficiar a nuestros pacientes, pagadores, el sistema de salud, gobiernos, etc. Y los pacientes, los encargados de formular políticas, los contribuyentes y los gobiernos se han dado cuenta de la contribución potencial a la atención del paciente y los beneficios financieros de las actividades y servicios de la salud digital. Así que ahora es el momento de actuar para promover la posición de los farmacéuticos como proveedores confiables y accesibles de servicios de la salud digital, la teleatención farmacéutica, y ayudarles a avanzar en la digitalización segura de la atención sanitaria. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Lars, por la presentación muy clara. Como siempre, te agradezco mucho por tu tiempo. Les recuerdo que está abierto el chat para ir dejando sus comentarios, agregando sus preguntas. Ahora le vamos a dar el espacio para que siga nuestro siguiente disertante, el doctor Satué. Hola, buenas noches aquí, buenas tardes allá, entiendo. Muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, a mí me encanta Latinoamérica. Yo creo que, bueno, tenemos muchas cosas que podemos compartir y, bueno, pues para mí es un placer estar con vosotros, con el Colegio de Costa Rica y con todos los participantes de diversos países, ¿no?, de Latinoamérica que estoy viendo en el chat que se han conectado. Bueno, yo lo que voy a hacer después, yo creo, de la fantástica introducción de Lars, de la fantástica descripción que ha hecho sobre los diversos servicios digitales en la farmacia, mi ánimo es compartir qué hemos hecho en España, ¿no? Por si puede ser de utilidad, por si puede aportar alguna pista
para el camino y bueno, y que luego compartamos en el coloquio también lo que se está haciendo en los países de Latinoamérica y eso que aprenderé yo también, ¿no? ¿Cómo aterrizamos todo esto de las nuevas tecnologías en farmacia comunitaria en España, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo? Yo voy a compartir voy a compartir aquí mi presentación. Vamos a ver. Ahora. Bueno, me había ido al final. Bueno, este es el principio. Yo pertenezco a la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria. ¿Qué es esto? Somos una sociedad científica de la farmacia comunitaria. Nuestro objetivo es el desarrollo profesional científico de los farmacéuticos comunitarios. Y lo que buscamos es, bueno, desarrollarnos, capacitarnos, mejorar en definitiva la capacidad que tenemos de resolver los problemas de salud de los ciudadanos, ¿no? Este es nuestro objetivo. Entendemos que la farmacia está en evolución, como todo. Aquí, bueno, ya os ha comentado la moderadora que y Jorge que soy licenciado en filosofía y yo creo que esto es importante, ¿no? Todo está en constante cambio. Si recordamos a Heráclito, ¿no? Lo que dice es que nunca te bañas 2 veces en el mismo río porque todo está en evolución. Si vemos los grandes motivos de la historia, hace 1,5 millones de años descubrimos el fuego. Hace 3.500 años se inventó la escritura, el siglo XVIII, no ha pasado tanto tiempo, 2 siglos, la ilustración, la revolución industrial y ahora tenemos la revolución digital. Todo está en cambio y por tanto la farmacia comunitaria también debe evolucionar porque si no se queda al margen y se queda como algo obsoleto. Por cierto, simplemente comentarles que probablemente para el cambio más importante es la invención de la escritura. La invención de la escritura nos permite por primera vez tener historia. Tener historia significa aprender de los errores del pasado para mejorar el futuro. Y esto es lo que podemos hacer también, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer mejor para servir mejor a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes? Y por tanto la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el papel del farmacéutico comunitario en el siglo XXI? ¿Es el mismo papel que ha tenido en el XX, en el XIX? Entendemos que no, pero ¿cuál es ese papel? Entonces, como un croquis en esta evolución, si vemos más o menos lo que era el farmacéutico, lo que era el boticario, ¿no? Que es el apelativo habitual, común en aquella época, pues bueno, nos dedicábamos a elaborar los medicamentos. Nosotros hacíamos las fórmulas magistrales, pues con plantas medicinales, con minerales y bueno, teníamos un rol de elaborador. Todo esto cambia en el siglo XX, cuando entra la industria en acción y entonces nos ponemos en el rol de dispensador y mejoramos la accesibilidad a los medicamentos. Este es un papel muy importante que no podemos despreciar tampoco. Es decir, no, es solo la logística. No, la logística es muy importante porque que el paciente sea capaz de recibir el medicamento adecuado cuando lo necesita, en las condiciones necesarias. Esto es un paso muy importante que ha permitido la mejora de la salud de la población en el siglo XX. Y este papel no lo podemos descuidar. Sin embargo, así como como las derivadas en matemáticas, es condición necesaria, pero en el siglo XXI ya no es condición suficiente de nuestro trabajo. Nuestra condición suficiente en el siglo XXI tiene que ser que ese medicamento no solo sea accesible en buenas condiciones de calidad, sino que sea óptimo su uso, que sea un uso racional, que ese paciente lo disfrute en las mejores condiciones posibles en cuestiones de necesidad, de efectividad y de seguridad. Y este es un papel que le corresponde de una manera directa al farmacéutico, aunque otros profesionales sanitarios también puedan participar en la optimización de la farmacoterapia. El farmacéutico comunitario debe ser un pilar fundamental de esta
de este trabajo. Porque si no, no tiene sentido lo que hacemos. La accesibilidad es importante, pero por sí sola no es suficiente, porque el paciente lo que necesita es que ese medicamento lo utilice de la mejor manera posible. Y eso no significa tan solo hoy en día el asegurarnos de que sabe cómo usarlo, cuándo usarlo, de que tenemos una farmacovigilancia sobre efectos secundarios, sobre interacciones y contraindicaciones, sino que también estamos avanzando, lo ha comentado Lars, que necesitamos individualizar y personalizar esa medicación en los pacientes, de tal manera que en función de su perfil genético vamos a poder ajustar esa medicación a la realidad individual del paciente. Bueno, fijaos todo el trabajo que tenemos que hacer los farmacéuticos comunitarios. Yo voy con bata porque estoy en mi farmacia y estoy trabajando y esto es lo que es un reto que tenemos que hacer porque nos tenemos que formar, tenemos que correr. No solo tengo que atender al paciente, tengo que organizar la farmacia, tengo que recoger los stocks, tengo que encargarme de que esté todo bien controlado, sino que tengo que evolucionar, tengo que mirar hacia adelante, al futuro, hacia dónde tengo que caminar, ¿no? Fijaos, ¿qué es lo que tenemos en este momento en el panorama mundial? Tenemos un modelo tradicional en que el cliente va a una farmacia física y se le dispensa, se le entrega un producto de salud. Se le da algún consejo, tómatelo con las comidas o cuidado con esto porque es fotosensible. Este digamos que es un poco el modelo tradicional. Y nos hemos encontrado de repente con que hay otro nuevo modelo, que es el modelo digital. Farmacia online, llámale Amazon, llámale eBay, llámale lo que sea. Y entonces la gente dice, no, es que me voy a la farmacia digital, me sale más barato, me lo envían a casa y me llega el producto. Es decir, nos encontramos con que desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de accesibilidad, lo que era un muy buen invento, que era la farmacia, que era un lugar más o menos accesible en función de los países, la geografía, pero era un sitio donde tenías un profesional farmacéutico que te atendía y te daba acceso a un producto de calidad, eso está siendo desplazado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Hacia dónde tenemos que evolucionar? Bueno, pues tenemos que evolucionar a esa farmacia física, una farmacia física, que hay un profesional reconocible detrás, que tiene un contacto personalizado con el paciente, pero que es capaz de dar servicios personalizados, servicios digitales. Este es un poco por donde voy a ir el desarrollo de la exposición. Fijaos, la entrega, lo que es el acceso, bueno, ¿qué es lo que nos diferencia de que llegue un señor con un taxi o con una moto y lo vaya entregando por las casas? Tal. Tenemos que buscar el elemento diferencial sobre eso. Y hay un elemento diferencial muy claro, y es que nosotros somos profesionales de la salud y los pacientes tienen problemas de salud. Y esos problemas de salud no solo se solucionan con el medicamento, con la pastillita. El medicamento solamente es una herramienta sanitaria, solo, y es mucho. Claro, tener un antibiótico a no tenerlo, pues puedo morir o no. Pero el uso adecuado de ese medicamento es lo que nosotros podemos aportar un plus, minimizando efectos secundarios, mejorando la eficacia de ese tratamiento, generando un valor añadido en el que tengo que estar formado, tengo que estar capacitado y tengo que estar dispuesto a entrar en territorios que a veces los farmacéuticos comunitarios no estamos habituados a entrar. Y eso significa discutir con el médico y perdonarme la palabra discutir en el sentido de que es más debatir, ¿no? Es decir, oiga, vamos a trabajar conjuntamente, colaborativamente, en qué es lo mejor para este paciente, porque usted, doctor, sabe mucho de diagnóstico, y eso está muy bien, yo sé muy poco de diagnóstico, que no me he formado para eso, pero sí sé de medicamentos. Y tal vez pueda aportarle cosas que le vengan bien al tratamiento del paciente. Y esto es algo que no se hace solo, esto se hace trabajando y formándose.
Por eso son tan importantes las instituciones, ¿no? En este caso como el Colegio de Costa Rica, que son los organismos que pueden dar ese paraguas para avanzar en cómo tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Estandarizar qué formación necesitamos, estandarizar qué protocolos tenemos que utilizar, estandarizar qué servicios prestamos, porque si ahora me pongo yo, farmacéutico comunitario, a operar de apendicitis, pues alguien dirá, hombre, usted esto no lo tiene que hacer, con razón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi objetivo como farmacéutico comunitario en el mundo de los servicios? Fijaos, este croquis es algo que hemos hecho en CEFAC sobre qué entendemos que son los distintos servicios que hay en la farmacia. Primero, hay servicios profesionales que debemos distinguirlos de los no profesionales. Por profesional entendemos servicios que prestan licenciados universitarios, los servicios profesionales, ¿de acuerdo? Son los que dan eh, graduados, pero luego hay servicios no profesionales que pueden dar personal auxiliar de la farmacia. Pues, por ejemplo, oye, hay que enseñar a esta persona a cepillarse los dientes. No hace falta ser farmacéutico para hacer bien eso, pero son servicios que puede prestar la farmacia en educación de la salud, por ejemplo. Oye, ¿cómo me aplico un antipiojos? Esto puede hacer perfectamente el personal técnico auxiliar de la farmacia y son servicios que presta la farmacia. Pero entonces no tenemos que mezclar. Una cosa son servicios profesionales y otro los no profesionales. Los no profesionales no necesitan un farmacéutico. Pero los que necesitan un farmacéutico, los que necesitan un profesional universitario, tienen que ser prestados por los profesionales universitarios. Lo que no vale es que un técnico haga el trabajo de un farmacéutico comunitario. Y esto, que a veces es complicado porque no hay recursos humanos, porque es complicado encontrar personal, pero tenemos que tenerlo claro porque si no, no estamos siendo honestos con nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, en los servicios profesionales podemos distinguir dos ramas también. Los que son servicios profesionales farmacéuticos y los que prestan otros profesionales que pueden colaborar con los. Por ejemplo, puede haber farmacias que tengan una sección de óptica o de análisis clínicos o de ortopedia y que lo pueden prestar farmacéuticos, aunque no son servicios profesionales farmacéuticos, porque no es necesario que los preste un farmacéutico. Los puede prestar un analista, los puede prestar un óptico, los puede prestar un ortopeda, en fin, distintas cuestiones. Y luego están los servicios profesionales que son el core del farmacéutico. Estos son nuestros. Estos los presto yo porque son de la farmacia comunitaria y del farmacéutico comunitario. Vale, ¿cuáles son estos servicios? Tenemos los servicios logísticos de gestión, servicios de investigación, por ejemplo, voy a participar en un estudio clínico. Las farmacias comunitarias podemos participar en estudios clínicos, claro que sí. Podemos ayudar en evaluar cómo ese medicamento que ha salido al mercado está afectando a la población. Por supuesto que podemos participar. De la misma manera que puede participar un centro de salud o puede participar un hospital, yo también puedo participar. Y de hecho, en CEFAC estamos diseñando estudios que evalúan cómo se están usando los medicamentos en ciertas cosas u otra serie de estudios que hacemos, ¿no? Servicios de docencia farmacéutica. Tenemos que enseñar a los estudiantes de farmacia qué es la farmacia comunitaria. Tenemos una fuga tremenda. No sé si en Latinoamérica está pasando, desde luego en España y en Europa está pasando. Los estudiantes de farmacia no quieren dedicarse a la farmacia comunitaria. Es como, eso es una tienda, eso no sirve para nada. Yo me voy al hospital, me voy al laboratorio, me voy a las agencias reguladoras de medicamentos. Perdón, la farmacia comunitaria tiene una labor fundamental en la labor asistencial al paciente y en mejorar la calidad de vida del paciente. Y esto lo tenemos que mostrar las nuevas generaciones y tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. ¿Qué son los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales? La definición de un servicio profesional farmacéutico asistencial es aquellas actividades sanitarias prestadas desde la farmacia comunitaria, no desde el centro de salud, no desde un tinglao que tengo montado en un despacho, desde la farmacia comunitaria por un farmacéutico que emplea sus competencias para dos objetivos: la prevención de la enfermedad y la mejora de la salud, ya sea a nivel poblacional o a nivel individual, con un papel proactivo en el proceso de uso y en el resultado de medicamentos. Todos estos servicios
necesitan tener entidad propia, definición, fines, procedimientos, sistemas de documentación. Es decir, un servicio no es que yo de repente diga, pues me voy a hacer esto y lo hago en mi casa o en la farmacia y hago esto. Tengo que tener una documentación, tengo que tener algo arreglado, tengo que ponerlo en conocimiento de mis colegas, tengo que contrastarlo, tengo que publicar estudios, tengo que ver que eso sirve para el paciente. Y entonces llamaremos un servicio. Por lo tanto, el modelo dual es el que proponemos desde para farmacia. Necesitamos un establecimiento físico que además complemente en el mundo digital con los servicios, también con los servicios profesionales farmacéuticos. Teniendo mucho cuidado de la brecha digital, la diseminación tecnológica. No olvidemos, y esto es tentador, ¿por qué? Porque va a ser más barato tratar a alguien por teleconsulta, por teléfono, por lo que sea, que tratarlo físicamente. Y esto, que es verdad, va a pasar y no podemos poner puertas al campo, tenemos que tenerlo siempre con un foco, con un criterio ético que no nos podemos saltar. Estoy atendiendo adecuadamente a ese paciente, porque si ese paciente necesita una atención física presencial, hay que prestarla. Por lo tanto, me voy a adelantar la cosa. Nosotros hemos bautizado en SEFAC la telemedicina farmacéutica o la telefarmacia. No nos gustaba ese término porque la vemos muy asociada a la entrega de la medicación, ¿no? Telepizza, ¿no? Va un tío con una moto, le entrega el medicamento y se va, telefarmacia. No, nosotros vamos a hablar de teleatención farmacéutica, TAF. ¿Qué es la teleatención farmacéutica? Son aquellas herramientas que utilizan las tecnologías de la información y comunicación para complementar, no para sustituir, sino para complementar y optimizar la práctica de la atención farmacéutica en el ámbito comunitario, tanto en los objetivos como en los procedimientos, sin perjuicio de la atención personalizada y presencial que presente el paciente, especialmente con patologías crónicas. De esta manera, yo tendré un paciente que lo voy a tratar personalmente y digitalmente cuando haga falta, porque eso me va a permitir no tener el cuadro completo, el servicio. El riesgo, la tentación es que nos olvidemos de la atención presencial porque es mucho más económica. No, yo le llamo, yo hago una videoconferencia y tal. Habrá ocasiones que funcione y otras que no. Bueno, vamos a ver. Claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué funciones debemos tener con todo esto de los servicios y a nivel digital? Esto está sacado del grupo de la Unión Europea farmacéutica y entonces digamos que hay 5 cosas que podemos hacer, ¿no? Por un lado, trabajar el acceso a medicamentos y productos sanitarios. Eso lo estamos haciendo también a nivel digital. Por otro lado, tenemos, esto lo ha comentado también Lars, tenemos que integrarnos, sobre todo con nuestros colegas de la atención primaria, los médicos, las enfermeras, los profesionales que están trabajando en atención primaria, y realizar una colaboración multidisciplinar en pro del paciente, aportando nosotros lo que sabemos hacer y lo que puede ser un plus. Tenemos que mejorar la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Recordemos, al menos en estudios que estamos haciendo en España, que 1 de cada 3 visitas a servicios de urgencias están relacionadas por un mal uso de los medicamentos. Es decir, el medicamento es una potente herramienta para mejorar la salud, pero también es un gran causante de iatrogenia, de efectos secundarios y de problemas relacionados con el medicamento. Esto hemos de tenerlo presente. Cuando se va un paciente de nuestra farmacia, ¿le hemos explicado lo que necesita saber para usarlo bien? ¿Le hemos explicado cuáles son los posibles riesgos que va a tener con el medicamento? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Y tenemos que sistematizarlo. Si solo le aviso cuando tengo tiempo, cuando me viene bien o cuando me acuerdo, pues entonces no estamos haciendo bien las cosas. Y soy consciente de que no es fácil. Soy consciente de que no es sencillo. Tenemos que mejorar la adherencia y la gestión en las enfermedades crónicas. Según la OMS, 1 de cada 2 pacientes no se toma bien sus medicamentos.
o porque no los toma a tiempo, no los toma con la dosis adecuada o no sabe utilizarlos adecuadamente. Y tenemos que potenciar, empoderar al paciente en el autocuidado, ¿no? Tenemos que formar, tenemos que educar, tenemos que generar que ese paciente no sea, no, lo que me diga el doctor, no, lo que me diga el farmacéutico, no, perdone, es su salud y usted tiene que ser responsable de esto. Y si faltan conocimientos, yo le ayudo entre todos los profesionales, pero usted tiene que ser consciente de qué es la diabetes, de por qué se tiene que tomar la medicación, de qué cosas le pueden provocar, de qué efectos secundarios puede esperar, de cómo gestionar esos efectos secundarios. Esto es empoderar al paciente, darle el conocimiento. Y nosotros somos los que estamos en la trinchera, estamos ahí a pie de calle con los pacientes. Bueno, herramientas digitales que puede haber aquí, bueno, y lo dejamos un poco para el debate, porque esto si no se me va a alargar mucho la presentación y quería comentar algunas cositas más. Fijaos, ¿cómo deben llevarse a cabo estos servicios profesionales? Bueno, nosotros hemos hecho un decálogo, digamos un poco generando cuáles son los criterios, las reglas que deben de cumplir estos servicios profesionales para que podamos decir que son profesionales y que puedan representar a la profesión en su conjunto. Porque esto no es algo individual de que hagan un grupo pequeño de farmacias, esto tiene que ser una aspiración como colectivo de estandarización de cómo tenemos que hacer esa práctica farmacéutica, de cómo tenemos que prestar esos servicios al paciente, de que al final me da igual que ese paciente esté en el norte, en el sur del país, que va a tener, digamos, unos servicios homogéneos en calidad, ¿no? Cuando vaya a una farmacia no va a tener, mira, en esta farmacia me tratan estupendamente, me controla la presión arterial y me detecta la fibrilación auricular y esta que voy es que no saben ni tomar la tensión. Claro, esto no puede ser, ¿no? Tiene que haber una estandarización en la prestación. Bueno, vamos, está grabado, aquí dejo las diapos. Lo importante aquí es que generemos ese catálogo de servicios común de la profesión, que le demos esos protocolos de cómo se tienen que prestar, que los evaluemos, que los hagamos partícipes, ¿no?, a toda la profesión. Para eso hay que formarse, es muy importante formarse. Un profesional sanitario, me da igual el médico, que la enfermera, que el farmacéutico, que el veterinario, me da lo mismo. Que no se está formando cada año, algo falla. Uno tiene que estar formándose, acreditándose, reevaluando lo que aprendí. Yo acabé la carrera hace más de 25 años. Madre mía, si me hubiera quedado en eso, sería un completo inútil en estos momentos. Yo tengo que estar formándome cada día. Bueno, son 10 puntos. Aquí hablamos de criterios éticos, del sistema de retribución, de cómo difundirlo entre la población. Muy bien. Y, claro, todo esto digitalmente necesitamos ayuda, ¿vale? Porque yo puedo hacer todo esto en boli y papel y morirme directamente, esa es una de las opciones, o puedo tener ayuda de las nuevas tecnologías para llevar un registro adecuado de los pacientes, de qué intervenciones. ¿Qué necesito hacer yo? Bueno, necesito conocer qué es lo que quiero hacer y a quién se lo quiero hacer. Digo, bueno, ¿y usted a quién le toma la presión arterial? No, a todo el que entra por la farmacia. Hombre, pues igual no tiene mucho sentido. Usted tendrá que prestar un servicio de control de presión arterial a aquellos pacientes que tienen más factores de riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares. Si se lo quiere hacer a todo el mundo, primero que no va a tener tiempo y segundo que la actuación va a ser muy poco eficiente en gran parte de las personas a las que le haga la actuación. En cambio, si usted selecciona adecuadamente cuál es el target, estará estupendo. ¿Cuánto? Es decir, qué medidas tengo que hacer, cómo tengo que comparar, yo con otra farmacia lo estoy haciendo bien, si me comparo y veo que no estoy haciendo bien, hacia dónde tengo que mejorar, me tengo que evaluar, a quién le comunico todos estos resultados, lo publico en revistas científicas. Muy bien, edito calidad, claridad y certeza, ¿no?, en las cosas que hago. Muy bien, todo esto me permite
Imaginemos que todas las farmacias estamos haciendo súper bien un servicio de control de la presión arterial, que es una cosa sencilla de hacer, y estamos haciéndolo bien. Y todos esos datos se recogen en una institución, me lo estoy inventando, el Colegio de Costa Rica, y saca un informe y dice, la situación de la presión arterial de los pacientes en Costa Rica es esto. Eso es aportar valor a la sociedad. Bueno, simplemente, no sé, Jorge, cuánto tiempo me queda. Yo creo que ya me he pasado, pero por decir algunas pinceladas. Sí, ya estamos sobre el tiempo, pero si quieres ir con las conclusiones, Doc, ahí seguimos Venga, con acabo las las preguntas. conclusiones. Dale. Fijaos, yo aquí tenemos una serie de servicios tradicionales, que es la dispensación de medicamentos, que es lo que hacemos principalmente, la indicación de medicamentos, que es cuando viene un paciente y te dice ¿qué me da para tal cosa? Y yo le indico un medicamento. Y después tenemos el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Esto digamos que son los tres grandes servicios tradicionales. Pero hay un montón más de servicios que podemos hacer. Podemos trabajar en cesación tabáquica, en mejorar la adherencia, en tratamientos observados directamente, en dosis unitarias, todo el adiestramiento en enfermedades de inhaladores de insulinas. Todas estas cosas son cosas que podemos hacer y necesitamos una serie de datos. Yo os voy a poner unos pantallazos. Hemos desarrollado una plataforma en España que se llama Cefac Expert, que es un programa que se dedica exclusivamente a poder aplicar servicios profesionales farmacéuticos estandarizados, de calidad, con compromiso a los pacientes. Esto tenemos el consentimiento informado, tenemos una serie de formularios que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hace? Estamos recogiendo una serie de parámetros clínicos que nos van a permitir hacer una evaluación del estado de salud de ese paciente, ¿vale? Entonces, podemos hablar de cuestiones respiratorias, de lesión de órgano diana, problemas con la tiroides, los problemas de riesgo cardiovascular. Bueno, no me quiero extender. Por ejemplo, esta es una gráfica donde vamos viendo, comparando la glucemia con el peso, con el IMC, con el colesterol. Esto son herramientas que me permiten a mí trabajar sobre el paciente. Estos son, tenemos metidos hasta 37 síntomas menores diferentes sobre los que aconsejar a un paciente en indicación de cuando viene a decir que me da para. Le puedo dar lo primero que me ha dado el comercial, que me lo ha dejado muy buena bonificación y para el resfriado, o le puedo decir, no, vamos a trabajar, ¿qué le pasa a usted? Y vamos a ver si tiene algún signo de riesgo que implique que necesite ser derivado al médico. Todos estos síntomas menores los hemos consensuado con las sociedades médicas. Les hemos dicho, ¿cuándo queréis que os derivemos al paciente? ¿Cuáles son los signos de alarma vosotros médicos que consideráis que son necesarios que os derivemos? Y los hemos acordado y después hemos acordado qué tratamientos podemos prestar. Bueno, algunos pantallazos, controles de la presión arterial, tanto diarios como semanales, nocturnos, bueno, evaluación del score, del riesgo cardiovascular, educación para la salud, cesación tabáquica. Esto es fantástico, cómo acompañar. Una de las cosas más importantes que puede hacer un paciente que fuma es dejar de fumar. Esto es que solo eso ya le supone media vida y nosotros tenemos ahí un papel importante. Bueno, y yo lo único, ejemplos de informes que hacemos a los médicos de cuando derivamos, todo esto hecho con la plataforma Cefac Expert. Hemos desarrollado también una app para contacto con el paciente para que pueda él meter sus datos en casa de cuando se toma la presión arterial o el azúcar y los tenemos en la farmacia. Simplemente las conclusiones. Bueno, tenemos que definir bien cuáles son los servicios farmacéuticos que queremos desarrollar. Tenemos que promover su adaptación normativa, que encajen en el mundo legal del país en el que estamos, que sean reconocidos oficialmente. Tenemos que capacitarnos, formarnos con calidad en esto. Tenemos que prestar los servicios con una calidad homogénea, seguir los procedimientos, medir los resultados, compararlos. Tienen que ser servicios retribuidos para que sean sostenibles. Y bueno, yo soy un profesional, es decir, profesional es alguien que cobra por lo que hace, yo también, ¿no? Y tenemos que aprender a comunicar y difundir entre la población y entre los medios científicos los resultados que tengamos.
Nada más, encantado de participar ahora en el debate y recordar que lo que no se registra, por eso necesitamos programas, no existe. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muy clara la presentación. Ahí la doctora Yajaira va a estar dejando en el chat una encuesta donde podemos conocer eh, su opinión respecto a este webinar, cuáles son las temáticas que les gustaría que abordemos a futuro, así que les pedimos si pueden tomarse un minuto luego que terminemos para poder completar. Bueno, ha estado muy activo el chat mientras han ido hablando. Tenemos saludos y agradecimientos, felicitaciones de Colombia, de Venezuela, Costa Rica, desde Cuba, de Honduras, de Argentina, de muchos países, así que bueno, estamos muy contentos con la participación. También han estado participando a través de las preguntas. Eh, y bueno, acá voy a pasarte una, Eduardo, que son algunas cosas que vos mencionaste. Entonces, me parece que estaría bueno tener tu opinión. Eh, la pregunta es de Javier León. Él dice, ¿cómo evolucionará el título farmacéutico en la era de la quinta revolución industrial, considerando que nuestra profesión ha pasado de alquimistas y curanderos a boticarios y farmacéuticos, y ahora enfrenta desafíos tecnológicos como la medicina personalizada, la inteligencia artificial y la nanotecnología en el cuidado de la salud? Bueno, o sea, farmacia es una profesión muy amplia y va a evolucionar en varios caminos porque yo soy farmacéutico comunitario, pero por ejemplo yo he estado trabajando muchos años como inspector de salud pública. Entonces, podemos estar en distintos sitios. Con respecto al farmacéutico comunitario, ¿cómo tiene que evolucionar? Pues bueno, nosotros tenemos que ser los profesionales que optimicemos la farmacoterapia en el paciente. Esa es nuestra responsabilidad a día de hoy. Dentro de 30 años no lo sé, pero hoy tenemos que ir en esa dirección como farmacéuticos comunitarios, conservando toda la capacidad logística y de acceso, que es muy importante, porque eso no se puede perder, pero dando ese plus, que es que ese paciente al final tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Sale con el medicamento que necesita cuando lo necesita y de la calidad que necesita. Tenemos una garantía de calidad, la cadena farmacéutica, con la metodología, con el estudio, con la personalización que necesita. Y para eso los estudios de farmacia tienen que evolucionar. Por lo menos en España están todavía muy anclados en el viejo modelo, ¿no? Estudio mucha química orgánica, estudia mucho. Entonces, bueno, no sé, yo lo que necesito, claro que necesito saber química orgánica, ¿eh? No digo que no, pero yo lo que necesito al final es qué le está pasando al paciente cuando meto una dosis de clopidogrel en su organismo. Y tengo que saber, no la teoría de la farmacocinética y tal, que también la necesito saber. Lo que necesito saber es la cuestión práctica. ¿Qué hago con ese paciente cuando está teniendo un efecto secundario a esto? ¿Cómo puedo percibir, adelantarme a estos problemas? Aquí la inteligencia artificial, que también ha salido, ayudará mucho, porque la inteligencia artificial me va a permitir hacer cribados generales de, oye, cuidado, este paciente le estamos dando estos medicamentos que pueden generar esta interacción, que pueden generar esta contraindicación, que se ha detectado en la literatura que puede generar estos problemas porque ya hemos visto que le pasaba tal, pero necesita siempre un profesional que valide eso y que diga esto sí, esto no. Y eso somos nosotros. Pero para eso tengo que apoyar. Perfecto. Gracias, Eduardo. Acá hay una pregunta que te quería dirigir la voz, Lars. Es respecto a temas regulatorios, ¿cierto? Acá el colega Cristian Cuello, él pregunta cuál es la posición de las agencias sanitarias, ¿cierto? Respecto
al uso seguro de medicamentos y si necesitan todas estas tecnologías una regulación y si hay algunos criterios que ya se estarían evaluando o si ya están definidos. Gracias, Jorge, por la pregunta. Bueno, como hemos mencionado hoy en este evento, las nuevas tecnologías están en el horizonte de la farmacia comunitaria o la oficina de la farmacia. Y yo creo que la digitalización puede tener un papel clave en la mejora de la comunicación entre farmacéuticos comunitarios y pacientes. Pero el desarrollo es gradual, pero prometedor. Y lo que quiero decir sobre las agencias regulatorias o el rol de los diferentes involucrados es crucial. La academia debe investigar y desarrollar tecnológicas innovadoras. El gobierno debe establecer regulaciones y políticas que apoyen la implementación segura y efectiva de la inteligencia artificial. Y los colegios de farmacéuticos deben proporcionar formación continua y guías éticas para asegurar una transición responsable hacia servicios digitalizados o automatizados. Y la ética es un panorama muy, muy grande. Eso hay que tener mucha consideración en desarrollar las regulaciones. Por eso esto es súper interesante e importante. Y yo digo también que es importante involucrar al paciente, porque estamos trabajando para el paciente y todo el sistema de la salud es para el paciente. Así que el paciente tiene que ser un activo en este proyecto, en este desarrollo. Perfecto, gracias Lars. Bueno, tenemos tiempo para una más que había quedado acá en el tintero. Va dirigida a ambos. Si quiere empezar Eduardo y después Lars. Tiene que ver con los procesos de aceptación y de adaptación a esta nueva farmacia digital y a la inteligencia artificial en las farmacias comunitarias. ¿Cómo ven ustedes este proceso de aceptación y de adaptación? Bueno, vamos a ver. Primero tenemos un problema en la formación. Es decir, la formación pregrado ya debería incorporar la formación en tecnología digital aplicada a las ciencias farmacéuticas. Porque si no, luego acabas y te suena chino, ¿no? Entonces, los jóvenes ya tienen esa facilidad, ¿no? Ya viven con el Instagram, lo que sea, y entonces ya tienen facilidad de integrar el copilot o lo que vaya a salir de inteligencia artificial. Pero eso tiene que estar reglado dentro de la formación universitaria. Eso es lo primero. Para los que ya nos ha pillado más mayorcitos, yo creo que tenemos que formarnos en nuestras instituciones profesionales, colegios, las sociedades científicas, bueno, aquellas instituciones que nos den una garantía de calidad. Y tenemos que formarnos. Y por tanto, yo creo que tiene que establecerse unos procesos de recertificación que sean, ahora en Europa se está intentando implantar unos procesos de recertificación que finalmente van a ser obligatorios, que de momento son optativos. El objetivo es que usted no puede ejercer si no tiene una actualización, una formación continuada, tal, porque no está demostrando que usted hace 10 años era un crack, hoy, ¿qué es? No, sigo siendo un crack. ¿No? Pues no le pasará nada si se forma, ¿no? Y se actualiza y descubre algo que hace 10 años no se sabía, ¿no? Esto tiene que ser así. Y luego tiene que haber unas reglas de estandarización que solo pueden venir de los organismos oficiales. En este sentido, los representantes son los colegios que tienen que hacer ese trabajo con la administración para arreglarlo. Pero pensemos una cosa, la administración no va a venir a decirnos a los farmacéuticos cómo lo tenemos que hacer. En todo caso, validará lo que nosotros propongamos. Es decir, esto es una génesis
hematopoyética nace de dentro para salir afuera. Somos nosotros los que tenemos que hacer las propuestas. A veces la administración hace propuestas, pero siempre va a remolque. Ya está, esto es así, no lo vamos a cambiar. Pero nosotros como profesionales sí que podemos llevar esa iniciativa, ese liderazgo de hacia dónde queremos evolucionar. ¿Me toca a mí Gracias, ahora, Eduardo. Jorge? Sí, Sí, por Sí, favor. Lars. gracias. ¿Qué te parece Bueno, al respecto? sí, sobre el, ¿qué voy a decir? Proceso de aceptación y adaptación a la inteligencia artificial en las farmacias. Yo creo que el proceso de aceptación y adaptación a la inteligencia artificial en las farmacias está en una fase intermedia, con variaciones según la región y el desarrollo tecnológico del país en cuestión. En algunos lugares se han implementado soluciones automatizadas y basadas en la inteligencia artificial que mejoran la gestión de inventarios, la dispensación de medicamentos y la atención al cliente. Sin embargo, en muchas áreas la adopción aún es incipiente debido a barreras como el coste, la falta de infraestructura tecnológica y también la resistencia al cambio por parte del personal farmacéutico. Así que en conclusión, quiero decir que está en desarrollo y el papel de la academia, el gobierno y el colegio de farmacéuticos es crucial para su éxito. Y la reinvención de las farmacias comunitarias debe enfocarse en la provisión de servicios clínicos personalizados, la integración de la tecnología digital, la colaboración interdisciplinaria y la formación continua. Así que hay muchos desafíos, pero que sí los podemos solucionar como siempre lo hemos hecho. Bien, sí, bueno, un tema de esta reinvención donde los principales problemas terminan siendo similares a otras problemáticas en salud relacionados primero con inequidades y segundo con resistencia propia al cambio, ¿cierto? Eh, Así que bueno, nada, estamos llegando al cierre. Antes de pasarle nuevamente a la doctora Quesada, solamente quiero agradecerles nuevamente a los asistentes, a nuestros disertantes y al Colegio Farmacéutico de Costa Rica por haber logrado este trabajo en conjunto. Eh, yo creo que la inteligencia artificial y la digitalización de la farmacia han venido para quedarse. Como dijiste, Lars, hay que abrazarla, hay que ver, hay que aprender a quererla. Y va a estar en nuestra capacidad de adaptarnos la clave para poder seguir brindando servicios y los cuidados que nuestras comunidades nos demanden. Yo creo que donde haya un medicamento, tiene que haber un farmacéutico que garantice que la comunidad reciba fármacos principalmente genuinos y con la información correcta, ¿cierto? Para el uso racional y óptimo, como enfatizó Eduardo, brindando así de esta manera a esta herramienta sanitaria que es el medicamento un elemento diferencial profesional farmacéutico. Así que bueno, doctora Yajaira, muchas gracias Muchas por todo gracias. y le dejo el cierre. Viva la farmacia. No, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy hasta esta hora, que yo sé que tal vez algunos aprovecharon su tiempo de almuerzo para Costa Rica y bueno, gracias a ustedes que están allá ya de noche también. La información súper interesante y definitivamente tenemos que continuar ejerciendo estas acciones para poder seguir transformando los servicios farmacéuticos. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes. Y gracias a la sección de farmacia comunitaria de FIC. Buenas tardes y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.